Bienvenidos a nuestro programa Se Abre la Rueda por TNO Radio. En la dirección general de la radio, Rafael Casella, Ingeniería en Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación y Sistemas, Carolyn Méndez. Y quien nos acompaña en la dirección técnica, la señorita casi licenciada, la más bella de esta estación, Bárbara Caguán. Señor Guarino, muy buenos días. Buenos días. Señor Serrano, ¿cómo se encuentra? Muy bien, hoy 4 de julio, celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Cuidado con eso, cuidado. Hoy es un programa, como todos, muy especial. Seguramente se han dado cuenta que nuestro programa ha ido mutando, ha ido cambiando. Generalmente teníamos un editorial, presentábamos a los invitados, pero resulta que todo cambia, como cambian los mercados financieros. Hoy tenemos particularmente un panel. Aquí tenemos una mesa, tenemos la mesa llena, Se Abre la Rueda. Un panel bien interesante, comienzo de izquierda a derecha, no porque me guste la izquierda, valga la redundancia, presentando a un gran amigo, más que amigo, también un formador, un docente, que es el profesor Francisco Sanabria. Está también con nosotros el señor Eleazar Jiménez, y entre ellos dos van a conversar en este momento, voy a darles la palabra, sobre la cápsula Interbono. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo unos análisis muy interesantes sobre qué está pasando o qué ha venido pasando en el mercado bursátil venezolano durante todo este año, pero en particular, vamos a ver durante las últimas 4 semanas qué ha pasado. Porque la bolsa ya antes del día de hoy venía con de 9 a 10 jornadas al alza. ¿Y por qué hemos tenido esa alza? Si la liquidez monetaria sigue restringida, conversamos con muchos de nuestros amigos banqueros y están altísimamente preocupados porque no hay liquidez, aunque el profesor después cuando entremos en la entrevista va a explicar algunos detalles bien interesantes. Y Eleazar, que está conjuntamente con mi persona frente al terminal, el CIBE, Sistema Interconectado Electrónico Bursátil, donde se transan las operaciones de la Bolsa de Valores de Caracas, que vemos en ese monitor, porque han subido las acciones. Si hay una restricción de liquidez, se ha perdido la indexación que venía presentando la bolsa contra las dos variables macroeconómicas que más nos preocupan en Venezuela, tipo de cambio e hiperinflación. Dejo en sus bocas, porque no en sus manos, la palabra y vamos a hacer la cápsula Interbono. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. En principio, un gran honor para mí compartir con el profesor Sanabria y con ustedes como conductores de un programa que en este momento está, vamos a decir así, marcando una pauta en el mercado venezolano y específicamente en lo que es la economía del país, porque formamos parte de esa estructura económica del país. En principio, creo que es necesario hacer ver que uno de los fenómenos que de alguna u otra manera le dio un impulso a la Bolsa de Valores de Caracas, al mercado de capitales local, fue la emisión o la ampliación de lo que se llama el cono monetario nacional. Eso da la sensación, o por lo menos causó en el mercado venezolano un efecto que efectivamente condujo e impulsó los títulos a una cierta tendencia al alza. Aunado a eso, tenemos también entonces que en las últimas jornadas se ha experimentado un aumento sustancial en el precio de cotización o una tendencia constante en el precio de cotización de los títulos, aunado también al hecho del tipo de cambio, que también hizo una variación positiva. Pero me estás mareando a la gente, Eleazar. Esto arrastró. Me estás mareando a la gente. Cuéntame. No tanta terminología técnica, que siempre es importante. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Qué es lo que me ves en el monitor? ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué dicen los ¿Qué institucionales? dicen los institucionales? Así como nos gritamos en la mesa, vamos a hablar aquí. Ok. Nada de esa terminología, el bid, el offer. No. Vamos a lo que es. Ok. ¿Qué está pasando en el mercado?
En el mercado ¿Dónde están los billetes? ¿Por qué Mercantil se dice que históricamente cuesta $10 a mercado alternativo? ¿Por qué provincial? Eso es verdad. Vamos a desatar los mitos, papá. Bueno, lo que pasa también es que tenemos que ver lo siguiente. El mercado... Y vea la cámara. El mercado de valores es un mercado, como tú sabes, de expectativas. Ajá. Y por supuesto, esas mismas expectativas hacen que los mercados reaccionen, vamos a decir así, que los participantes reaccionen en virtud del tema, y eso es lo que causa el efecto de oferta y demanda, de aumento de, vamos a decir, de la participación de los clientes y así la inversión. ¿Qué acciones se están moviendo más, Eleazar, y por qué? Ahorita las acciones que más se están moviendo son las financieras, las que tienen de alguna u otra manera un nivel de volatilidad relativo, pero sostenido. La volatilidad Y siempre es relativa. la ¿Qué es la volatilidad? Bueno, la volatilidad es vamos a decir así, la fluctuación del precio en un tiempo determinado de jornada bursátil y que determina la tendencia, bien sea del título y a su vez de las demás acciones que cotizan en el mercado. No me diste nombre, dame nombres porque aquí podemos y no es Estamos publicidad. hablando de Mercantil Servicios Financieros, Banco Provincial, Banco Occidental de BOU. Banco Occidental de Descuento. En el caso de ¿Cómo está BNC? BNC, ahorita se está Banco Nacional de Crédito. Banco Nacional de Crédito en este momento tiene una tendencia positiva del 7%, se está transando en un precio de entre 127 bolívares, 128 bolívares por acción. En el caso de Mercantil Servicios Financieros tipo A y tipo B, llevan una relatividad, las dos denominaciones de 50.000 bolívares por acción, así como BOU, que tiene una cotización aproximada del 5, entre el 5 y el 5.50. Varias cosas importantes para cerrar, para darle forma a lo que está hablando Eleazar. Como siempre lo hemos conversado en la cápsula Interbono, muchas veces el nombre de la compañía que cotiza no coincide con sus siglas. BOU, en este caso, es Banco Occidental de Descuento. Efectivamente. Durante esta semana estas semanas hemos observado unas tendencias que todavía, incluso nosotros que estamos operando, tú que estás operando, tú que tienes contacto con las contrapartes profesionales, es decir, las tesorerías de las casas de bolsa, todavía no entendemos. Porque si esto tuviera un hilo lógico conductivo, no podrían subir las acciones netamente por expectativas, porque las expectativas se calzan las racionales con las adaptativas. Ciertamente yo puedo saber que Mercantil Servicios Financieros históricamente me cuesta $10, pero si no tengo los bolívares, ¿cómo la compro? Entonces, ¿cómo ha sido la presión entre la oferta y la demanda? ¿Ha habido más demanda que oferta de acciones o no? ¿Cuál es la cantidad de operaciones? ¿Qué pasa con Bancaribe, que no me la nombraste y es un banco súper sólido? No tiene liquidez, no tiene profundidad. ¿Qué pasa con Banco de Venezuela, que tampoco me lo nombraste? Que se publicaron los estados financieros no auditados porque viene una asamblea. Aquí tenemos que hablar de la bolsa como un todo y con todos los detalles, porque si no, aquí siempre hay dos tendencias en el análisis, y con esto le doy de una vez la palabra al profesor Francisco, porque hoy el programa va a ser completamente bursátil. Okay. De la cápsula bursátil. Ahora no va a ser una cápsula, sino va a ser un programa bursátil completo. Abrimos la cápsula. Entonces, ¿qué está pasando en este momento, profe? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué acciones están sobrevaloradas o subvaloradas? Porque ahora vemos que también se está haciendo análisis técnico sobre la Bolsa de Valores de Caracas. Yo particularmente me puedo calificar como un analista fundamental porque no entiendo las gráficas y soy demasiado sincero y digo cuáles son mis debilidades. ¿Qué estamos viendo, profe? ¿Qué está pasando? Y disculpa que te estás antes de entrar al profesor. Y yo te voy a decir, yo soy más fundamental que tú. Y, o sea, lo que yo veo es que tú me estás diciendo, mira, son las acciones de las empresas financieras las que están mejorando, las que están al alza. Sí. Y tienes por otro lado los bancos absolutamente quejándose, diciendo no tengo liquidez, no tengo cómo prestar, no tengo el over disparado. Entonces, por favor, profesor, o sea, deme luces en ese sentido. ¿Qué está diciendo el mercado y qué está diciendo el análisis técnico? Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Bienvenido, profe, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Reitero mis felicitaciones a los Estados Unidos en el Día de su Independencia. Y entonces lo que quiero comentar es sobre lo siguiente. Primero,
tenemos que ubicar el tema del tamaño de la bolsa. La Ok. bolsa venezolana es muy pequeña. Entonces, las variaciones que nosotros estamos viendo están siendo realizadas por pocos participantes en el mercado. Sería estupendo, y es un proceso que se está haciendo últimamente con mucha fuerza, el que se incorporara mucho más gente al mercado para hacer mercado. En este momento, el mercado tiene una dimensión que ronda entre los 20.000 y 50.000 dólares de transacciones diarias. Estamos hablando que en el mercado venezolano eso llegó a estar en alrededor de 8 millones de dólares diarios en un momento determinado. ¿En qué momento ¿En fue qué- eso, en qué profe? época? En los 90. Cuando Ok. llegó a ser el equivalente al 20% del PIB. La capitalización bursátil. No tanto como 20%, pero sí una cifra significativa, alrededor del 5 o 7% Que del es PIB. altísimo. Que es Que altísimo. es altísimo. En este Para momento ha sido insignificante porque estamos hablando de un valor que con respecto al PIB hace 4 o 5 años es más o menos la misma magnitud de capitalización de mercado, era alrededor de un 1%. En este momento, con la disminución del PIB, resulta que hay como un evento muy importante, que es que entonces ha tomado notoriedad la capitalización de mercado ante la disminución del PIB. Y en este momento somos alrededor del 6 o 7% del PIB Caramba, otra vez. qué dato tan interesante. Creo Entonces, que ni siquiera claro, los operadores lo Ajá. tenían presente, profe. Claro. Un Ok, pero tubazo. es importante, o sea, el porcentaje que representa es obviamente por la caída brutal del PIB. Eso hay que aclararlo. Recuerda Sí, que claro. estamos viendo, Sí. nos están viendo Lo dijo desde el todas profe, partes del mundo. pero Y lo dijo. exactamente, pero hay que hacer el énfasis en eso, ¿no? O sea, la Sí. caída del PIB en Venezuela es una cosa Es una brutal. magnitud de alrededor del 80%. Bueno, Pero lo que dice el profe también resulta lapidario, porque mientras otros sectores están decreciendo, La bolsa se mantiene. exactamente, la bolsa se está, en términos absolutos, se está manteniendo y quizás ha aumentado un poquito. Entonces, Disculpe, profesor. Vamos a ir a identificar la radio para entrar entonces y ampliar con calma Ibas todo a este decir tema. ¿ok? explayarnos. Iba a decir explayarnos. sí. Muy bien, estás pensando en el viento y marea. Exactamente, vamos a comerciales. Gracias. Inicio del espacio publicitario. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. Centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano. Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. Fin del espacio publicitario. Seguimos en nuestro programa Se abre la rueda. Yo quiero ampliar rápidamente, que
no lo hicimos al inicio del programa, un poquito la presentación al profesor Sanabria Rotondaro. El profesor Francisco Sanabria Rotondaro es administrador, es exdirector de la Escuela de Banca y Finanzas de la Universidad Metropolitana y actualmente profesor de pregrado y posgrado y consultor financiero. Yo me tomé el atrevimiento de interrumpirle y disculpe por favor, y quiero que siga con su discernimiento sobre el tema de la liquidez, el tema del tamaño de la economía y cómo nos está afectando todo eso. ¿Y eso Bueno. cómo se extrapola a la bolsa? Que lo vean Así diciendo mismo. el profe. Claro. Bueno, muchas gracias. Mira, el tema del tamaño de la bolsa, entonces, tiene también otra arista importante de explorar, que es lo siguiente. Nosotros tenemos un mercado que en capitalización se ha sostenido grande, ha sostenido el precio de esas empresas como ningunos otros sectores económicos del mercado, que es una de las ventajas de participar en la bolsa. Excelente. Que al entrar en la oferta pública y haber un arbitraje de precios con el mercado, se determina un precio de referencia para las empresas que es muy útil para todos los procesos de transacción de las mismas. Entonces, ese proceso en esas empresas, en particular las 27 empresas que están cotizándose en el mercado, a pesar de que hay algunas que hay con problemas judiciales y con problemas legales, como por ejemplo el caso de Sibenza y tal, estamos hablando que la mayoría de esas empresas tienen un valor de mercado significativamente superior a sus pares en el resto de la economía. Okay. Entonces, eso es un aporte importante para que las empresas se entusiasmen en incorporarse al mercado de valores. El otro punto es que el número de transacciones, entonces, ¿quién soporta ese mercado? ¿Quiénes lo soportan? ¿Quiénes hacen mercado? Lo que llaman Además, los smart to makers. Smart to makers, en un anglicismo aquí, vamos a decir que es aceptable. En el día de la independencia, Sí, en el día de la sí. independencia norteamericana. Entonces, bueno, el tema de quienes hacen mercado, en realidad nosotros tenemos en el mercado de valores alrededor de 30 operadores, ¿no? 28, profe. 28. Ajá, exacto. Esos operadores activos que hay, que son los marcadores de mercado, pudieran reducirse a los 6 o 7 primeros del mercado. Esos activos, en esos marcadores de precio, entonces se hacen estrategias para sostener precios de acciones. Entonces, los precios de las acciones responden también, además de las inquietudes que puede tener cada uno de nosotros como inversionista individual, a estrategias particulares que pueden tener los corredores del mercado. Eliezer, ¿cómo ves tú eso ahí complementando al profesor? Porque es importante que interactuemos. Efectivamente, como lo menciona el profesor, no se trata simplemente de las expectativas, sino específicamente de estrategias dentro de las cuales se analiza mucho el tipo de cliente, la volatilidad de los títulos, el impacto de las variables macroeconómicas como lo son el tipo de cambio, la tasa inflacionaria y así el nivel de liquidez. Pero ahora yo los voy a atajar a los dos, porque muchos clientes a mí me preguntan, o cuando vamos a dar una charla, ya va, pero ¿cómo es posible que en la casa de bolsa que ustedes manejan, que es Interbono Casa de Bolsa, la casa de bolsa de los emprendedores, tú me digas que compre Sibenza, que compre Fábrica Nacional de Cemento, que compre CanTV, que compre Banco de Venezuela, que es el índice de gobierno que se construyó en Interbono, cuando las personas están claras que las empresas que maneja el Ejecutivo Nacional lamentablemente todas las quiebran? Entonces, ¿cómo han mantenido ese valor? Porque tienen un comportamiento superior, una indexación superior al dólar, le ganan al dólar, le ganan a la hiperinflación, y entonces ahí van, y los bancos que están de alguna manera, o es lo que conocemos, que los bancos están mal en este momento, o como decimos en el mercado, están pasando aceite por la liquidez, como las acciones de los bancos suben sus precios, porque la bolsa de valores de Caracas no está todo abajo. Y siguen cotizando. Esas son las preguntas que nos hace la gente. No, y me estás hablando de estrategias. Ok, Exacto. perfecto. Son estrategias sostenibles en el tiempo. ¿Cómo construir un portafolio yo en Venezuela? Exacto, y me hablas de tasa de cambio, que las variables son tasa de cambio, tasa de inflación, son las básicas. Ok, esas tasas de cambio, la tendencia va a seguir siendo al alza, la tasa de inflación va a seguir siendo elevada.
¿Es sostenible las estrategias que están? Le pregunto a los dos, junto con José. ¿Son sostenibles esas estrategias en el corto, mediano y largo plazo? Yo creo que, en mi opinión muy personal y siguiendo en contexto lo que el profesor está explicando, sí, efectivamente es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque como dice el profesor, o como bien se sabe, la capitalización es la que valora a la empresa como tal, y como el mercado obedece a variables macroeconómicas. ¿Y qué es la capitalización? Sí, vamos a aclarar el punto de capitalización. Recordemos que este programa lo ve Sí, gente muy avanzada en el tema profesor, financiero y gente con le desconocimiento. cedo la palabra para... No, yo se lo digo, la capitalización bursátil, para que todos lo tengamos claro, es la cantidad de acciones en circulación por su precio. Eso es vital e importantísimo que todo el mundo lo conozca. Y como bien lo ha dicho Fernando, este programa es para múltiples audiencias, desde personas muy técnicas que nos siguen dentro del mercado, dentro de las 30 casas de bolsa, sabemos que nos siguen y han sido invitados y son bienvenidos, y qué bueno que nos sigan. Pero también nos siguen los inversores, también nos siguen potenciales inversores, nos siguen estudiantes. Entonces, es bien interesante que nosotros tengamos un lenguaje que se adapte a todas las audiencias, que se sientan incluso tomadas en cuenta todas las audiencias. Entonces, indexación, ¿qué quiere decir indexación? Que una variable macroeconómica va pegada a un efecto o tiene un efecto. Entonces, tú estás hablando de estrategia. No quiero ser muy técnico precisamente para hacerlo. Ábrete, más. eso es lo que tienes que hacer. Okay. Entonces, cuando tú estás ante el CIBE, ¿qué es lo que tú ves? Porque el CIBE, lastimosamente muchos operadores todavía no se han dado cuenta, pero el CIBE habla. Por supuesto que sí. El CIBE te dice hacia dónde va el mercado, quién lo está empujando, como el profesor mismo lo ha dicho. Aquí hay hacedores de mercado. Sí. Aquí hay operadores que tienen posiciones importantes de esas instituciones. Entonces, pero ¿cómo yo sostengo y mantengo una estrategia en esta Venezuela? Cuando un mercado de capitales, un mercado bursátil es mediano o largo plazo, pero en Venezuela el largo plazo se te convirtió en una semana. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué has visto tú? ¿Por qué BNC se transa más que Banco del Caribe? ¿Es BNC más grande que Banco del Caribe? Mercantil Servicios Financieros, ¿qué tiene Mercantil Servicios Financieros? ¿Es el banco? ¿Es la compañía de seguro? ¿Qué tiene? ¿Qué hace que sea tan interesante? Provincial tiene más de 4 años que no paga dividendo y sigue subiendo en precio. Entonces, vamos a hablar un poco más claro. Banco de Venezuela, a pesar de que está en manos del Ejecutivo Nacional, la mayoría accionaria, sigue cotizando y la gente se interesa. ¿Qué pasa con Proagro? ¿Qué pasa con Protinal? ¿Qué pasa con EFE? ¿Qué pasa con Ron Santa Teresa? ¿Por qué Santa Teresa no está en un nivel tan elevado como puede estar Fondo de Valores Inmobiliario clase A o clase B? Vamos a hablar así, porque si no comenzamos a hacer esto, no vamos a llegar a lo que queremos, donde queremos llegar, la rueda. Y este es el primer programa que dedicamos abiertamente a la bolsa. Profe, en nuestro comité de inversión ayer usted dijo unas cosas tan interesantes. Hay unas que obviamente no se pueden compartir, pero hay otras que sí resultan clave para todos aquellos que todavía no comprenden por qué y para qué entrar en la bolsa. Bueno, fíjense, el tema importante es que la bolsa ha sido una cobertura de riesgo importante y de rendimiento en este año y en los años previos en el mercado. Tenemos un tema tenemos un tema que tiene que ver con la cantidad de cobertura que ha brindado la bolsa con respecto a la inflación y con respecto al dólar. En los años previos, los 3 años previos, 2016, 17 y 18, se marcó un aumento del precio del índice de la Bolsa de Valores de Caracas, es decir, el índice bursátil Caracas, que es de contentivo de 11 de las 27 empresas que tienen el sector financiero, el sector industrial, el sector servicio. Esas compañías hacen el índice de la Bolsa de Valores de Caracas y ese índice creció alrededor del 30% encima del valor de la inflación oficial por el Banco Central en los años anteriores. ¿Ok? Ese nivel de inflación que estuvo alrededor de 100.000%, ¿ok? De 130.000%,
fue La oficial. la oficial, fue superado por la Bolsa de Valores y fue superado en el doble de cantidad con respecto a la devaluación. Ese comportamiento lleva a que este año nosotros esperaríamos que se repitiera, pero hasta este primer semestre el comportamiento que hemos visto es que la bolsa ha subido alrededor de 1000% Este año, Este año. este primer O sea, lo semestre. que va en profe. el semestre. y la inflación, según las cifras o proyectadas oficialmente hasta abril y luego las cifras proyectadas de la inflación de mayo y junio, estamos en alrededor de 1700% de inflación. Quizás un poquito más. Entonces, y la devaluación en el mismo periodo es alrededor de 950%. Entonces, nosotros estamos un poco por encima de la tasa de cambio y estamos en la mitad de camino aproximadamente sobre la inflación. Ahora bien, eso hasta final de año Ujú. ha habido históricamente correcciones de los precios acercándose a final de año que corrigen esa tendencia. Y hay la expectativa de que efectivamente se pueda tener un nivel de mercado parecido al nivel de la inflación. Eso comparado con el tema de la devaluación, que efectivamente va a ser superior, es un pronóstico, no puede haber una verdad absoluta, pero Claro. un pronóstico, a fin de año efectivamente debe haber una cobertura mayor por el índice bursátil Caracas y la inversión en la bolsa que la devaluación. Profe, O sea que se mantiene la tendencia de los 3 años anteriores para Exactamente. hablar llanamente. bueno, pero es que Exactamente. tenemos particularmente, hay un gran amigo que está en China, que es Perpe, que es un español, Ajá. que colocó que la Bolsa de Valores de Caracas, y ya él la viene siguiendo hace más de 10 años, en los últimos 5 años, ha tenido rendimientos súper interesantes. Ayer vimos una data que aparentemente en dólares, corríjame usted, profesor, Sí. el rendimiento ha sido en el segundo trimestre de este año, 2019, del 423% en dólares. Así es. Eso hay que explicarlo, el por qué. Ahorita vamos a un corte. Y cuando regresemos también, algo que conversábamos ayer y antes fuera del aire, es el tema de los pronósticos de inflación. Porque hemos visto como el año pasado íbamos a llegar a 100 millones por ciento, 10 millones por ciento, 3 millones por ciento, 1 millón por ciento, ya bajaron a 500.000. Entonces, esas predicciones hiperinflacionarias son ciertamente, como usted lo dijo, irresponsables. No vamos a decir quiénes las han dado, pero yo creo que los escuchas y los oyentes ya saben a quiénes nos referimos. Y esos también están hablando ahora de bolsa, esos pronosticadores. Entonces, al regreso redondeamos la idea. ¿Cómo no? Gracias, profe. Inicio del espacio publicitario. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del espacio publicitario.
seguimos, dejamos un tema algo candente en manos o en los labios del profesor Francisco Sanabria, los predictores de la inflación. 10 millones, 5 millones, 3 millones, después bajaron 1 millón, ahora son 500.000. Sí, hablábamos ahorita de que son cifras inseguibles. Exacto. Palabras de profesor, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿Venezuela puede llegar o qué significa que llegáramos al 10 millones % de inflación? ¿Y cómo ese espejo tendría el efecto sobre la bolsa? ¿Qué pasaría? O sea, a mí ese número no me cabe en la cabeza. Sí. Tenemos, mira, allí hay una cosa muy interesante. La expectativa de inflación es un efecto absolutamente monetario. Entonces, si hay más dinero en la calle, hay más potencialidad de inflación. Eso tiene los agravantes, vamos a decirlo así como en términos legales, en que tú puedes estar teniendo una potencialidad de esa formación de precios ante la escasez, ante el desabastecimiento, ante la inseguridad, vamos, jurídica, ¿ok? Entonces, sí, porque si fuera la personal llegáramos a 100.000 millones de venezolanos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? Y el tema allí pasa porque la política monetaria que está aplicando el Banco Central, con el encaje bancario, que fue el motivo del comienzo del programa, esa restricción en el ambiente crediticio, las búsquedas de solución por parte de la banca de cómo enfrentar esa restricción, de cómo han aumentado los costos financieros significativamente. Estamos hablando de los costos bancarios entre 150 y 200% de costo anual de un crédito financiero bancario desde el punto de vista financiero. Flat. Anual, ¿ok? No es flat, sino es anualizada el costo del endeudamiento, con renovaciones entonces muy periódicas, con cobros de comisiones que incrementan entonces ese costo financiero para llevarlo hasta esa cantidad. Claro. Porque la tasa oficial del endeudamiento es 36%. Pero si le añades la asesoría financiera, el timbre fiscal, las grandes transacciones financieras. El 1% por la liquidación, etcétera. Exacto. Entonces, todo ese aparataje que se ha montado, esa ingeniería financiera, está llevando a que los bancos están ganando muchísimo dinero hoy día en sus operaciones de crédito. ¡Caramba! Entonces, eso contradice totalmente, profesor, disculpe que lo ¿sí? ataque. Eso contradice totalmente lo que dice la banca en términos generales, lo que dicen muchos analistas y lo que, le voy a ser sincero, lo que yo estoy pensando. ¿Ok? O sea, la banca está ganando mucho dinero vía cobros nuestros, pues, pero vamos a decir, los colaterales que son de lo que es la tasa de interés del. ¿En términos reales o nominales? En términos reales están ganando. ¿Y qué es un término real y nominal? O sea, es el ajustado por inflación. Entonces, estamos hablando que si yo tengo un costo financiero de alrededor de las cifras que mencioné antes, es el equivalente entre 18 y 20% mensual. Esa es más o menos la cifra de lo que está habiendo de inflación proyectada en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó el ciclo de los últimos años, bastantes años en Venezuela, del costo del dinero barato. El costo del dinero ahora es caro y es un bien escaso, y el bolívar se está haciendo apetecible y está teniendo más valor. Todo este marco que está resumido en el aumento en la disminución, mejor dicho, de la liquidez, de la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central a magnitudes que en este momento son alrededor entre el 15 y el 18% mensual, contra un aumento que se tenía recién en enero de este año de más de 60% mensual. Entonces, la disminución de la cantidad de dinero que está impactándose dentro de la economía está formando una inflación de menor cuantía. Esa inflación de menor cuantía va a proyectar un nivel de inflación para final de año entre unas cifras que suenan como ridículas, pero que son reales, entre 4.000 y 7.000% de inflación este año.
Entonces, todas esas predicciones de 500.000%, de 100.000%, eso no tiene ninguna sustentación sobre lo que estamos viviendo hoy en la realidad. Segundo, que tiene que ver con un poco con lo del cono monetario. Dicen, no, es que ahora cuando incorporen el nuevo cono monetario, entonces va a haber una expansión de nuevo de la liquidez enorme. No está planteado. Cuando estamos hablando de un billete de la más alta denominación que vale menos de $10, entonces, ¿cómo va a haber un impacto en la economía cuando estamos hablando de más del 40% de las transacciones que se están haciendo en Venezuela en dólares? Entonces, ya las transacciones dolarizadas hacen que la confrontación contra una moneda de menos de $10 de valor es que ni siquiera la gente tiene más plata con $10 en el bolsillo que el billete de 50.000 que va a entrar en circulación. Entonces, eso es un impacto inocuo, eso no tiene ningún impacto sobre la inflación. ¿Okay? Cuando usted me dice, profesor, entonces que el bolívar, me dijo antes que el bolívar se vuelve más apetecible en el sentido de como medio de inversión y como medio de endeudamiento, más no como un elemento de transacción en los mercados, ¿cierto? Está pasando que... ya para cerrar, profe, disculpe. Sí, está pasando que precisamente para las transacciones, la moneda de curso en los bienes reales es el dólar desde hace algún tiempo. Y en las transacciones de detal está siendo el dólar en algunas y el bolívar en otras. Entonces, esa diferencia que hay en el poder de compra del efectivo sigue existiendo exactamente porque hay escasez de bolívares. Entonces, yo te diría, depende de lo que tú estás preguntándome que vas a transar, yo te diría, ¿te conviene tener efectivo o no te conviene tener efectivo? Pero la realidad es que nosotros tenemos una expectativa en el mercado de valores y en el mercado en general que la aplicación de un plan de ajuste tan severo, tan restrictivo contra el mercado laboral y sobre todo contra los entes oficiales que se han llevado la gran parte del ajuste macroeconómico que se está viviendo en este semestre. Ese ajuste entonces está previendo que va a haber una disminución de la inflación, una convergencia cambiaria y una estabilización de la economía venezolana hacia finales de año y probablemente una limitación en el decrecimiento de la economía importante. Es decir, profe, para cerrar, y Eleazar, 2019 seguirá siendo en su segundo semestre un buen año para invertir en bolsa. Yo estoy convencido que sí. Eleazar. Efectivamente, opino lo mismo y estamos, creo que estamos dando no solamente las pautas y la información, sino que estamos proyectando también que en la medida en que vayamos nosotros reconociendo cuáles son los factores que de alguna u otra manera pueden dar optimizar la economía del país, pudiéramos también estar estabilizando el manejo económico del mercado y de la estructura financiera del país. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a ambos. Súper esclarecedor. Un programa, yo creo que de colección, que va a quedar, hay que grabarlo, sí, señor, tenerlo, escucharlo varias veces. Vamos a ver si en un periodo de tiempo más o menos interesante repetimos el programa y analizamos qué ha sucedido. Pero damas, caballeros, niños, niñas, adolescentes, todo el público que nos ve y nos escucha. Y desde afuera, importante. Incluso los inversionistas que están afuera que nos preguntan mucho. Es un momento interesante para invertir a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Con esto, damas y caballeros, damos por cerrada la rueda. Viento y marea.